Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Que siempre les digo, por favor, bajen, apaguen sus teléfonos, como acabo de hacer yo. Hoy tenemos con nosotros a una profesora que es de casa, es decir, ella es de casa, ya fue alumna, igual que ustedes, y hace ya varios años siendo profesora con nosotros, y bueno, pues de todos los alumnos que van pasando por aquí, pues elegimos los que nos parecen más interesantes, les engañamos y les convencemos para que nos acompañen a lo largo de los años. En el caso de la comisaria doña Alicia Malo, bueno, pues es un auténtico placer y un auténtico lujo que nos acompañe. Doña María Alicia Malo Sánchez es comisaria, está actualmente destinada en la División de Cooperación Internacional como jefe de área de coordinación, que su puesto anteriormente estuvo con la Jefatura Superior de Policía como jefa del Servicio Operativo del Aeropuerto de Barajas, también ya con rango de comisaria. En la Jefatura Superior de Policía, en el Gabinete Técnico como inspector jefe, comisaria jefe de Policía Judicial, Secretaría General de Coordinación Internacional como inspector jefe. Anteriormente, en el 2002, comisaria general de la Comisaría General de la Policía, del CAP, de Sección de Coordinación, como inspectora, la Comisaría General de la Policía, del Grupo de Crimen Organizado de la Policía Judicial como inspectora, la Comisaría General de la Unidad de Coordinación Operativa Antiterrorista como inspectora, y bueno, en la Jefatura Superior de Barcelona como inspector de estupefacientes y saliste de la escuela en el 90 como inspectora. No, en el 90 entré. Salí en el 92, aprovechando los Juegos Olímpicos, ya en Barcelona, ahí saliste a la calle. Bien, la comisaria Alicia Malo nos va a hablar de la cooperación internacional, visión estratégica de la Policía Nacional. Pues querida Alicia, querida comisaria, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por estas bonitas palabras, porque la verdad es que yo me siento de la casa, me siento exactamente así. Exacto. Para mí venir aquí es un placer y poder un poco compartir mi experiencia con los que quieran escucharla, pues desde luego para nosotros es un privilegio en este marco al que nosotros tenemos mucho cariño y por supuesto mantenemos en contacto e intentamos seguir con los vínculos. Gracias también a los asistentes por sucumbir al debate apasionante que nos tiene ahora mismo a todos en vilo la investidura de nuestro nuevo presidente. Yo entiendo que es un momento complicado y bueno, venir aquí a oír hablar de cooperación policial internacional pues ya es un mérito y debo agradecer a los presentes que hayan decidido estar hoy aquí. Como bien comenta el rector, yo prácticamente toda mi carrera he estado muy vinculada a los temas internacionales. Y bueno, salvo determinados periodos en los que el ascenso pues nos lleva por otros derroteros, lo normal es que al final todos nos vayamos especializando en alguna materia y bueno, pues yo creo que el mundo de la cooperación internacional es apasionante, además es tan amplio, tan diverso como vamos a ver ahora, que yo creo que todos podemos encontrar algún vínculo o algún tema que pueda resultar de interés. Bueno, de partida yo diré que la cooperación internacional para la Policía Nacional es una prioridad. Siempre que oigan hablar a policías, normalmente vamos a repetir siempre ideas muy similares. Una de ellas el mejorar o cuidar al máximo el intercambio de información entre todos los servicios y otro que tiene que haber siempre un componente de cooperación internacional. Pues, lógicamente, en un mundo globalizado como nos estamos moviendo ahora, es impensable que nosotros planteemos nuestra visión de la policía desde un aspecto puramente parcial. Ya muy pocas investigaciones no implican que tengamos que tocar a otro país, a las autoridades de otro país o a un organismo internacional para colaborar y lógicamente este ámbito está en auge. Y fruto de este auge, pues bueno, ha sido que se haya creado una división de cooperación internacional en el marco de Policía Nacional, que es a la que le estamos intentando dar una dimensión adecuada. Entonces, bueno, ahora yo voy a hablar un poco de cuál es nuestra organización, de qué es lo que queremos, todas las actividades que hacemos, para que veamos que la cooperación internacional no es simplemente que yo favorezca la realización de un servicio con otro país, sino que implica muchas otras cosas y que va un poquito más allá. Y luego al final pues voy a hablar un poco de los retos a los que nos enfrentamos, de qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, cuál sería la visión óptima, buscando siempre la excelencia en nuestro trabajo. Ya saben que bueno,
nos hemos visto sometidos a una época de crisis en la que hemos tenido que limitar mucho nuestros recursos, pero bueno, por otro lado hemos tratado de compensar esa falta de recursos de forma imaginativa. Entonces, bueno, ahora les contaré unas cuantas ideas o algunos de los proyectos en los que estamos embarcados y yo supongo que será de interés para todos ustedes. Me han dicho que hay una psicóloga que luego hablamos más despacio, pero bueno, sí comentaré el incidente que tuvimos en Kabul justo antes de Navidades, que implicó desgraciadamente el fallecimiento de 2 compañeros. Y bueno, pues sí, también dentro de la cooperación internacional nos enfrentamos en ocasiones a estas situaciones muy estresantes. Tanto el personal que va a trabajar en misiones a zonas en conflicto o que está trabajando en estados fallidos prácticamente, pues normalmente sufre este tipo de circunstancias que luego le afectan lógicamente. Entonces, bueno, luego ya hablamos más despacito sobre este tema, ¿vale? Bueno, y sin más dilación, pues voy a empezar. Por favor, si alguno tiene alguna duda o cualquier historia, a mí no me importa que me paren en cualquier momento y si podemos establecer un diálogo es muchísimo mejor y mucho más agradable, ¿vale? Pues venga, empezamos. No sé si se han planteado qué son las relaciones internacionales, porque bueno, a priori uno puede pensar, las relaciones internacionales, qué tema tan bonito, esto de la colaboración con otros países. Pero bueno, es que esto implica muchas parcelas. Bueno, lo primero que he puesto yo aquí en la transparencia es que es un área transversal. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que somos un poco, por ponerles el paralelismo que siempre lo hacemos, como la policía científica, lo que es el área forense de la policía. Realmente nosotros no llevamos temas concretos o estamos especializados en un área que nos lleve a ser especialistas en terrorismo o en delitos tecnológicos. No, nosotros somos un área, digamos, favorecedora. Tenemos que procurar que los servicios se realicen bien y colaborar a que podamos realizar esa cooperación con otros países de la forma óptima. Y para eso, como veremos, pues nos tendremos que implicar en muchos aspectos. Ahí, por ejemplo, les he puesto el ejemplo de Marruecos. Pues bueno, con Marruecos todos son conscientes de que a lo mejor no es un interlocutor fácil. Pues tienen unas características culturales que les hacen muy específicos. Tenemos un problema de inmigración por esa frontera o por las fronteras vinculadas a Marruecos. El narcotráfico, saben que tradicionalmente se ha vinculado el tráfico de hachís por esa zona, pero también hemos tenido épocas en que también se desviaba la cocaína ahí a través de la ruta africana. Bueno, ¿qué hacemos para lidiar con este tipo de cuestiones con Marruecos? Pues lógicamente, aparte de intentar que las colaboraciones policiales operativas sean lo más excelentes posibles, tenemos que cuidar otros aspectos que normalmente van en la idiosincrasia del país. Como saben, los marroquíes pues son muy acogedores, ellos entienden que cuando uno va allí le tienen que dar todo porque es su forma de recibir a las personas a las que invitan, pues lógicamente a la inversa nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que fomentar mucho ese tipo de colaboraciones. El que el director de la policía marroquí venga aquí con cierta frecuencia y nosotros le mostremos todas nuestras posibilidades y le abramos las puertas en determinados campos que ellos pueden necesitar es fundamental. Puede surgir un problema, pues también recordarán todos ustedes el problema que tuvimos con unos montañeros que se quedaron tirados y ahí tuvimos un pequeño roce porque no intentamos que fueran los equipos especializados nuestros, pero ellos prefirieron asumir ese rescate en solitario y al final, desgraciadamente, esto no tuvo buenas consecuencias. Bueno, en esos momentos críticos en los que las relaciones se pueden resentir, porque lógicamente para nosotros se puede ver como un agravio, pues hay que intentar suavizar y eso se hace a partir de mucha diplomacia, de mucha reunión y no necesariamente de una colaboración policial estricta, sino que hay que tratar otros temas más institucionales. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de colaboración internacional, que no se ciñe exclusivamente al tema operativo, sino que tenemos que cuidar mucho las relaciones institucionales o las cuestiones más técnicas, las cuestiones de formación. Si ellos necesitan formar una unidad de caballería, como nos ha ocurrido, porque no tienen una unidad de caballería policial, pues vamos a intentar facilitar que los formadores colaboren con ellos para luego después obtener un rédito en otras cuestiones que nos puedan resultar interesantes a nosotros. Bueno, ahí señaló también el tema de los acuerdos internacionales y los MOUs. Esto, por supuesto, es fundamental. Trabajar a las bravas, sin un acuerdo, pues bueno, siempre podemos encontrar algún tipo de marco internacional, a lo mejor un convenio de Naciones Unidas. En el tema de Unión Europea sí que está todo mucho más regulado, pero siempre intentamos firmar un acuerdo general, sobre todo en materia de delincuencia organizada y terrorismo, que pueden ser los aspectos que más nos afectan. Y ahí sí que entra en juego lo que nos pueda agilizar exteriores.
Nosotros, la red que tenemos de agregados y consejeros fuera, ya se lo explicaré un poquito más adelante, tienen las instrucciones de que siempre exista un marco legal, algo que cubra la cooperación que establecemos con otro país, o si alguna vez tenemos que hacer algún tipo de intercambio. No es fácil tampoco, también depende del país, de la situación en la que esté y de los requisitos que nos impongan en los países en los que estamos trabajando. Pero desde luego es una línea prioritaria que esta cobertura jurídica la podamos tener fuera o si vienen los extranjeros aquí a nuestro país. ¿Qué pasa con las relaciones técnicas? Bueno, en gran parte de la formación se canaliza a través de este tipo de relaciones técnicas. Aquí hemos trabajado básicamente el área de Iberoamérica. Tenemos varios proyectos. Por ponerles un ejemplo, hay un grupo de directores de policía de Iberoamérica que se reúnen con cierta regularidad y en ellos bueno, pues ya han definido un poco 4 ejes de actuación que son los que nosotros estamos favoreciendo más. Quizá el que está más avanzado ahora mismo se llama Iberpol o la Red Iberoamericana de Formación y lo que pretende es que podamos tener una plataforma para formación electrónica, formación online y todos estemos bebiendo de la misma fuente. Esto es muy interesante, porque si conseguimos que la formación en toda Iberoamérica, Centro y Sudamérica, está también Portugal y Andorra, sea similar o pareja, al final conseguiremos que los procedimientos sean muy parecidos y estaremos favoreciendo ese tipo de colaboración internacional o colaboración institucional entre los países. Ya se han reunido varias veces, tenemos la Secretaría Permanente de Iberpol, la tenemos en nuestra Escuela de Ávila y ahora mismo esa es la pata, digamos, del marco de directores de policía que está más avanzada, pero también tienen otras 3 áreas muy importantes, una de ellas la que pretende avanzar un poco en los códigos éticos. Lógicamente, pues, en algunos países nos encontramos con que los problemas de corrupción son grandes, son importantes y también poder marcar determinadas conductas o señalar a través de un código ético lo que parece permisible y lo que no, pues puede ser una forma de avanzar también en que esas policías se parezcan cada vez más a modelos occidentales y bueno, y al final salgamos todos beneficiados en ese intento, en ese empeño. Otra de las patas es la que analiza ciberdelincuencia. Aquí, bueno, también lo tenemos vinculado a otro proyecto que luego mencionaré, que se llama Meripol. Este es en concreto un proyecto financiado por la Unión Europea que inicialmente pretendía establecer normas comunes para intercambio de información e inteligencia entre la comunidad iberoamericana. Y bueno, pues para nosotros vincular los 2 proyectos también es importante porque podemos aprovechar lo avanzado en el marco de Unión Europea, que ya es mucho mayor, para poder incorporar todo el tema de formación de Iberpol en Iberoamérica. Y la última es, por supuesto, el tema de seguridad ciudadana y prevención. Ahí, bueno, pues por suerte o por desgracia, la policía sí que ha tenido mucha experiencia en lidiar con manifestaciones. Creemos que las unidades que trabajan en el orden público, bueno, pues han sabido llevar una transición bastante correcta. Ahora mismo tienen bastante fama. Y el poder exportar el modelo UIP fuera pues también es algo que nos piden con cierta frecuencia y nos lo piden básicamente desde África. Sorprendentemente, pues el otro día, por ejemplo, los egipcios estaban muy interesados en copiar el modelo UIP cuando tienen unas situaciones complicadas y bueno, pues lógicamente el planteamiento de ellos es siempre cómo defender los derechos de los ciudadanos incluso en este tipo de situaciones. Pero bueno, afortunadamente su experiencia es buena y están reclamando en muchos sitios que sean las unidades que controlan el orden público las que formen a unidades similares en nuestros países. Entonces, bueno, esas serían las relaciones técnicas. Las relaciones institucionales van un poquito más allá. Bueno, pues son las visitas, todo este tipo de cuestiones en las que la colaboración es mucho más cercana y que también tenemos que cuidarla, lógicamente, sobre todo al más alto nivel, al nivel de los directores. Ya he hablado un poco antes del intercambio operativo. Pues bueno, quizá esta fue la idea inicial en la que se pensó cuando decidimos establecer una red de oficiales de enlace en los países extranjeros. Si tengo una persona en el terreno, pues lógicamente me va a allanar mucho el camino con las autoridades locales cuando yo vaya a necesitar su colaboración. Y esa es la idea de fondo que subyace normalmente a estas iniciativas. En cuanto a los proyectos bilaterales y multilaterales, bueno, ya he comentado el tema de Ameripol
y Iberpol y el apoyo a las iniciativas ya existentes, pues lógicamente. Luego hablaremos un poco de lo que suponen las misiones de Unión Europea, las misiones de paz, que es otra colaboración internacional totalmente diferente a esta que estoy planteando, pero que también entendemos que es colaboración internacional y que también nos da una visibilidad en el extranjero. Bueno, voy a hablar un poquito muy brevemente de cómo estamos organizados dentro del Ministerio del Interior, cómo se estructura la cooperación internacional. Bueno, pues existe una Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, que es la que tiene estas dos subdirecciones. La Subdirección de Cooperación Policial Internacional suele llevar cuestiones más bilaterales y son los que supervisan un poco el trabajo de los consejeros y agregados de Interior, que son el personal policial que tenemos en las embajadas, que son de interés tanto para Policía Nacional como para Guardia Civil. Cuando se ha establecido un interés con un determinado país, pues bueno, si este interés es mucho, lo normal es destacar a una persona allí que ejerza de enlace. Y luego la Subdirección General de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería, que es la que se ocupa un poco más de temas multilaterales, básicamente de Unión Europea. ¿Cómo se ha organizado aquí en la Dirección General de la Policía? Bueno, pues desde 2012, desde la fecha de ese Real Decreto que ven ahí, el 400-2012 de 17 de febrero, se nos ha unido la última de las unidades que pueden ver ahí a su izquierda. La División de Cooperación Internacional se crea en ese momento. Se crea ya con varias unidades que estaban dispersas en otros servicios centrales, pero se entiende que la colaboración internacional tiene suficiente peso como para ser un servicio central más. Y entonces, bueno, pues ahí se ubicó, detrás de las comisarías generales de información, de judicial, de seguridad ciudadana, extranjería y fronteras, científica y cooperación internacional. Nosotros como científica, que como ya he comentado antes, somos un área transversal, un área colaborativa, por decirlo de alguna manera. Nuestra visión de futuro, digamos, o nuestro afán consistiría en poder tener también una estructura territorial, como tienen el resto de los servicios centrales. El poder contar con pequeñas unidades de colaboración internacional o que se vincularan a todo el tema internacional dentro de las jefaturas más importantes. Pues seguramente en Málaga tiene muchísimo sentido que nosotros podamos tener una pequeña célula en la que coordinar el trabajo que se hace allí. En Málaga, Barcelona, en ciudades importantes sí sería interesante poder exportar nuestra propia estructura. Bueno, y esta es la División de Cooperación Internacional. Al igual que el resto de servicios centrales, pues tenemos una Secretaría General que se encarga de las cuestiones más logísticas, personal, material, medios, automoción, las comunicaciones, y luego después tenemos las cuatro grandes áreas. La primera, el área de coordinación internacional, es la que yo dirijo, que anteriormente era una unidad que dependía directamente de la dirección adjunta, estaba un poco más elevada, y las oficinas centrales nacionales de Interpol, Europol y Sirene dependían del área de policía judicial. Pero bueno, al juntarnos a todos en una misma estructura común, lo que se pretende es ser más fuertes, el poder contar con los canales principales de colaboración internacional, todos a través de un único mando. Lo que pretende es, pues bueno, primero demostrar que la cooperación internacional tiene importancia y luego favorecer que se puedan establecer conexiones entre las diferentes unidades para que detectemos que a lo mejor una misma información entra por varios canales a la vez. O sea, muchas veces a través de consejeros y agregados, que son los que dependen de mí, entra la misma información que se canaliza a través de Interpol. O informaciones complementarias a través de un mismo tema. La idea general es que consigamos generar un expediente sobre determinados temas que nos permita conectar todas las colaboraciones que se hagan a través de los diferentes canales. Tenemos en proyecto crear una unidad de inteligencia también con todo lo que se genera en el área internacional. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros muchas veces no somos los usuarios finales de la información. La información a lo mejor llega a un servicio central que es el que trabaja algo que facilita Perú o que facilita Pakistán. Eso es una circunstancia importante, que la información llegue finalmente al destinatario que tiene que trabajarla. Pero también se genera muchísima información estratégica sobre la situación en determinados países que pueden afectar a los intereses españoles. Entonces, esa información, la idea es que podamos analizarla y utilizarla, que sirva para un informe estratégico, que sirva para tomar decisiones a la dirección.
Y bueno, en principio tenemos en proyecto esa unidad de inteligencia que la tienen otros servicios centrales, y en nosotros es más difícil de ver por esa transversalidad de la que yo hablaba antes. Pero desde luego, desde el punto de vista estratégico, a mí me parece muy interesante y que debemos desarrollarla para, pues eso, para mejorar la calidad del servicio que podemos ofrecer nosotros también al resto de servicios centrales y a la dirección. Una cuestión más que quería comentar con respecto a Interpol, Europol y Sirene. Bueno, ahora veremos la estructura de cada uno de ellos brevemente, pero esas tres unidades tienen la característica de que son OCNs. ¿Qué significa que son OCNs? Pues una OCN es una oficina central nacional que una determinada organización establece en nuestro país. Normalmente son puntos únicos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tienen que dar cabida a todo tipo de peticiones, no solo a las de Policía Nacional. Sienta un tema que debe llevar una policía autonómica, ellos deben ser capaces de que esa información llegue al destinatario adecuado. Y eso es una responsabilidad, pero bueno, también nos da una visibilidad como cuerpo diferente. Lo mismo ocurre con Europol. Europol debe canalizar todo lo que le llegue al servicio adecuado, de la forma más rápida posible. Y bueno, pues ahora está avanzando mucho, comentaremos un poco con el tema de cómo gestionar temas de delincuencia organizada, pero la idea fundamental es que puedan ser ese punto de contacto nacional que nos exige la organización y que además tiene que ser único. Bueno, esto es lo que dice el Real Decreto en cuanto a lo que tienen que hacer las unidades. Lo que hace Europol, pues bueno, el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el ámbito de la Oficina Europea de Policía, ya digo, para todos los cuerpos. En Interpol lo mismo, es una oficina central nacional. Y en Sirene igual, o sea, toda la información que entra por Schengen, por las bases de datos de Schengen, pues tiene que ser canalizada adecuadamente al servicio apropiado. Bueno, esto es cómo está organizada ahora mismo la Unidad Nacional de Europol. Yo creo que puede ser buena idea también que vengan los jefes de las oficinas centrales nacionales, si os parece, porque os puede dar una idea de exactamente por qué ámbitos se está moviendo. Con el tema de Europol, sí que ahora mismo se está gestionando el ciclo político de la Unión Europea a través de unos proyectos que se llaman EMPACT. Y bueno, pues esto implica que se haga un seguimiento muy directo de todas las actuaciones de los determinadas operaciones que se hacen de forma regular a través de la estructura de Europol. ¿Qué significa? Pues bueno, pues que Europol cada vez tiende más aparte de su desarrollo analítico, en el que han avanzado muchísimo desde el principio, últimamente están tendiendo más a que se les vea también como colaborador en cuestiones operativas, tender un poco más hacia el área operativa, que da otra visibilidad. Esto tiene sus problemas, y es que, claro, los Estados miembros tampoco quieren perder esa capacidad, el poder decidir ellos sobre sus propios operativos. Pero la verdad es que la tendencia de Europol, si alguien conoce un poco cómo se está moviendo ahora mismo Europol, es cada vez más a eso, a gestionar o a liderar operaciones concretas, básicamente a través de los EMPACT. No me voy a extender mucho en cuanto al ciclo político, porque supongo que muchos de ustedes ya saben que se establecen una serie de prioridades a través de un informe de amenaza que elabora Europol con las aportaciones de los Estados miembros, y ese informe de amenaza, una vez que pasa por el Consejo, establece una serie de prioridades políticas pues, en determinados ámbitos. Lógicamente, terrorismo, inmigración ilegal, delincuencia organizada, esos son fijos. En torno a esos proyectos se generan unos grupos de trabajo en los que cada vez se impulsa muchísimo más que se hagan operaciones concretas, y a esto me refiero con el tema de operativizar mucho la información. Bueno, pues ahora mismo están dando bastantes resultados y bueno, los responsables de Europol están tendiendo mucho a eso, aparte de eso, del desarrollo analítico, que ya lo tienen. Bueno, este es Sirene, que da cabida a todo lo establecido tanto en el convenio Schengen tanto en el acuerdo Schengen como en el convenio de aplicación del acuerdo Schengen. Sí, he señalado aquí en amarillo las cuestiones que se gestionaron inicialmente en el acuerdo de Prug, que como ya sabrán se estableció a 5 bandas como proyecto piloto entre determinados Estados miembros, pero posteriormente se desarrolló, se incluyó en el acervo de la Unión Europea
y ya haciendo intercambio de datos en concreto sobre impresiones dactilares, vehículos y ADN, creo que están 17 países. O sea que ahora mismo lo que empezó como un pequeño proyecto con determinados Estados miembros que sí que tenían capacidad para realizar este intercambio de información, pues ya se van incorporando a la mayor parte de los Estados miembros y está funcionando estupendamente bien porque se están dando muchos coincidentes y podemos descubrir personas que han delinquido en diferentes Estados miembros. Esta es la OCN Interpol, que es la más antigua de todas. Bueno, pues está un poco así estructurada. Por un lado, cooperación judicial, todo lo que son las órdenes, las comisiones rogatorias, y por otro lado, cooperación policial, que son las noticias de índice rojo, índice amarillo, lo que tenemos en nuestras bases de datos, los diferentes señalamientos policiales. Bueno, aquí no me enrollo porque estoy segura de que vendrá la arriba también a comentar sus cosas. El año pasado estuvo, el anterior también. ¿El comisario Larriba viene este año? A finales. Bueno, pues entonces él abusamos seguro... de vosotros. Como debe ser, de los exalumnos. Bueno, él seguro que cuenta esto muchísimo mejor que yo, que es el que lleva el tema. Bueno, voy a entrar un poco en el área mía, la que llevo yo, que es un poco el cajón desastre. O sea, todo lo que no va por estos tres canales, por Europol, Interpol y Sirene, pues normalmente cae en mi área. Bueno, está bien porque tenemos una perspectiva diferente, no concreta sobre determinadas competencias, pero bueno, también nos caen muchos marrones aprovechando que es el cajón desastre y tiene que pasar por aquí. Pues bueno, voy a hablar un poco pues de tanto los servicios extranjeros, los consejeros, los abrigados, los oficiales de enlace, las misiones de paz y los equipos de seguridad, que bueno, pues ya podrán ver que esto es muy heterogéneo, que no tiene mucho que ver algunas cosas con otras, pero bueno, lo llevamos ahí todo. A ver, ¿cómo gestionamos el tema del área? Bueno, pues cuando... Ya he comentado antes que esto era antes una unidad, que además dependía directamente de la dirección. Cuando finalmente se decide que tengamos una división de cooperación internacional, pues bueno, decidieron ponerlo al mismo nivel del resto de unidades. Hombre, yo hubiera preferido que las hubieran elevado todas al alza, ¿no? En vez de bajarla. Pero bueno. También fue... Sí, sobre todo porque se llega mucho mejor a los sitios cuando uno tiene un nivel administrativo mayor. Eso hasta que uno no está en el sitio no se da cuenta de lo que ocurre. Pero bueno, yo entiendo que antes o después pues volveremos todos al nivel anterior. Bueno, pues cuando empezamos a gestionar el tema del área, ¿cómo organizamos? Pues bueno, intentamos beber un poco de las fuentes de los que teníamos alrededor. Y lógicamente la organización que más nos gustó fue la de los franceses. Así es como están organizados los colegas de la DCI francesa. Realmente no están a nuestro nivel, están a un nivel un poco más alto, es una dirección general que depende directamente del ministerio y así pesan más. O sea, ellos lo tienen muy claro esto, que cuanto más alto estén, más poder de maniobra van a tener. Y este es su despliegue, que a mí me da muchísima envidia el despliegue que tienen de personal fuera, en las embajadas. Bueno, con los franceses, por ejemplo, sí que tenemos un proyecto para poder hacer un uso, bueno, lo tenemos en la Unión Europea, es un instrumento de la Unión Europea. Se puede hacer un uso conjunto de los oficiales de enlace que tenemos en el extranjero. O sea, por ejemplo, si España no tiene a nadie en Kenia y Francia sí lo tiene, se le puede pedir una gestión para que la hagan ellos directamente como un oficial de enlace de la Unión Europea. A la inversa igual. De hecho, con los franceses firmamos un acuerdo para que ellos pudieran utilizar nuestro agregado en Bolivia, porque lógicamente nuestro despliegue en Centro y Sudamérica es muy amplio, lo tenemos prácticamente todo cubierto. Pues para poder utilizar ese agregado nuestro, aunque firmemos el acuerdo, el instrumento europeo permite que los franceses nos pidan una gestión en Bolivia y que nosotros se la pidamos a ellos en Kenia. Y bueno, es muy interesante, porque claro, donde no llego yo, llegas tú. Por otro lado, la relación que tenemos con los franceses, como no puede ser de otra manera, es excelente. O sea, aparte de beber de ellos, es que realmente pues bueno, tienen un sistema muy afianzado y manejan muy bien las relaciones internacionales, los tiempos, los proyectos, los presupuestos, realmente están muy, muy avanzados. Entonces, bueno, esto lo pongo simplemente como un ejemplo. Este es el despliegue francés, es el que nosotros querríamos aspirar, pero lógicamente la crisis tampoco nos deja muchas posibilidades. Ahora mismo estamos en la fase rentabilizar lo que ya tengo. Si me es de utilidad, muy bien, y si no es de utilidad, pues tengo que cambiarlo o ponerlo en un sitio donde me resulte más útil. Bueno, ya contamos con el problema de exteriores, porque muchas veces cambiamos el agregado, decimos, bueno, a lo mejor era una prioridad en Ecuador en el momento de la inmigración ilegal, porque yo tenía un aluvión de ecuatorianos que venía aquí y tener un contacto directo con las autoridades ecuatorianas allí me venía muy bien.
bueno, pues a lo mejor esa prioridad cambia y ahora realmente mi interés es en el Sahel por temas de terrorismo, porque es donde más me aprieta el zapato. Entonces, ahora mismo nuestra única opción es esa, es rentabilizar lo que ya tenemos y ubicarlo dentro de los sitios donde nos pueda resultar más interesante. Así que necesitamos, pero yo no pierdo la esperanza de tener algún día algo parecido a esto. Bueno, y esto es en cuanto a su organización interna. Por un lado, bueno, viene en francés, pero es fácil de entender. Por un lado tienen lo bilateral y por otro lado tienen lo multilateral. Esto, bueno, al final nosotros también copiamos un poco esta estructura. No es lo mismo una relación directa con un país que participar de una misión con Naciones Unidas o el tema de Unión Europea, que tiene que tener un tratamiento específico. Bueno, pues nosotros a pequeña escala, porque ahora veremos cuál es la organización de mi área, intentamos un poco organizarnos tanto por países o por continentes, como lo multilateral y lo bilateral. Eso sí que lo hemos aprendido de los franceses. Bueno, pues a esto es a lo que nos dedicamos un poco en mi área. Aquí trabajando conmigo somos 32 personas ahora mismo, pero luego el despliegue exterior pues ya veremos que es muy numeroso, que tenemos mucha gente fuera, que realmente es lo que nos da mucho trabajo. Y además con problemáticas muy distintas. O sea, no es lo mismo el trabajo que tiene que hacer el agregado. Bueno, tenemos un agregado en Siria que ahora desgraciadamente no puede estar en Siria, pero está en Líbano, pero sigue trabajando allá en la zona, que la problemática que se suscita en Santiago de Chile, que también tenemos un agregado. Y bueno, son cosas diversas que lo prioritario es que llegue al servicio adecuado que tiene que tratar la investigación, pero lógicamente como dependen de nosotros, pues ellos siempre que hay cualquier cosa nos avisan y sí que tenemos una visión general de lo que están haciendo, de los problemas que se encuentran, para que lo puedan saber tanto nuestro director como nuestro director adjunto. Bueno, así es como estamos organizados. Aquí, bueno, vemos un poco, desgraciadamente, esto cuando era unidad, pues tenía dos comisarios, tenía 2 jefes de servicio. Bueno, pues ahora mismo estamos un poco más menguados, pero la verdad es que la gente que trabaja conmigo está muy especializada y yo estoy muy contenta con su rendimiento porque se manejan muy bien. Aunque somos pocos, sí que la gente está muy involucrada en el proyecto. Entonces, bueno, pues en primer lugar el tema de Unión Europea. Aquí esto llegó a ser un servicio en algún momento, cuando pues hará aproximadamente 10-15 años. Toda la gestión de los grupos de trabajo de la Unión Europea se hacía un seguimiento muy directo. Ahora mismo está esto un poco más descentralizado y realmente van los expertos a esos grupos de trabajo. ¿Qué hace la Unión Europea? ¿Qué hace la sección de Unión Europea? Bueno, pues mensualmente elabora un boletín con todas las iniciativas, los expedientes de cada grupo de trabajo y cuenta un poco en el punto en el que están. ¿Por qué hacemos esta difusión? Pues porque muchas veces los expedientes son horizontales, realmente afectan a varios servicios policiales y que diferentes servicios que a lo mejor no puedan tener noticias de lo que se está tratando en otro grupo, pero les puede afectar, lo puedan saber, para nosotros sí que era prioritario. Y bueno, de hecho, empezamos en junio del año pasado a hacer la difusión de este boletín. Lo hacemos también a la gente de fuera para que sepan un poco qué se está cociendo en la Unión Europea y nos está dando muy buen resultado. De hecho, nos llaman, nos consultan y muestran interés por las cosas que se debaten en Europa. Además, bueno, tratar tanto los documentos de la Unión Europea como lo que se debate en los grupos tampoco es fácil, es un tema muy técnico. Y bueno, el poder hacerlo más accesible a toda la corporación sí que es algo que nos parece muy interesante y que debemos coordinar. ¿Qué hace también la Unión Europea? Bueno, pues la Unión Europea gestiona un poco tanto las iniciativas vinculadas a equipos conjuntos de investigación y también es la sección que coordina todas las cuestiones que se están practicando en EMPACT. En EMPACT tenemos un coordinador nacional que está a un nivel más político, está en el CITCO. Yo supongo que vendrá alguien de CITCO también, ¿no?, para echarles y si no, ya os facilito la referencia, porque sí que es interesante que vean un poco todas las iniciativas que se están llevando a cabo ahora mismo, tanto en delincuencia organizada como en terrorismo, que antes era el CNCA y se han vinculado, y bueno, tener una visión, aunque son policías y hay gente del CNI allí también, sí tiene una visión mucho más vinculada son puntos de contacto nacional para muchas instituciones europeas, no descienden tanto al operativo, pero sí tienen una visión muy amplia de todos los planes. Tienen un plan antirradicalización, o sea,
están a un nivel mucho más de Secretaría de Estado, pero tienen cosas interesantes. Bueno, pues en el tema de los proyectos EMPAD que comentaba antes que gestiona Europol, el coordinador nacional es CITCO y luego después hay una unidad de apoyo tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional. Bueno, pues la unidad de apoyo la tenemos nosotros, que somos los que facilitamos un poco, pues eso, tanto las reuniones como los problemas que puedan surgir con los especialistas, con los expertos que acuden a estos proyectos EMPAD. Estamos participando prácticamente en todo, desde tráfico de armas, cocaína, inmigración ilegal, prácticamente las prioridades que establecen los EMPAD, en todas está participando España de una forma u otra, o bien dirigiendo o bien codirigiendo. Bueno, la siguiente sección que lleva África bilateral como continente. Lógicamente nuestro despliegue es más área Magreb y área Sahel ahora mismo. Las relaciones bilaterales con estos países, pues bueno, también depende mucho de la idiosincrasia del país y de las características de las personas que mandamos allí. Normalmente intentamos que si el especialista, si tiene que haber una persona que sea especialista en inmigración ilegal, pues buscar una persona de ese perfil que sea la más adecuada para moverse en un entorno, o bien porque ha participado ya en un proyecto, o bien porque conoce, por supuesto tiene que conocer el idioma. Ahora hablaremos de exactamente cuáles son los requisitos de la gente que mandamos fuera, pero intentamos un poco que las personas que mandamos fuera sean personas clave que puedan agilizar el trabajo en la zona. Entonces, bueno, esta sección lleva África bilateral y luego lleva el tema de organismos internacionales y proyectos. ¿Qué implica proyectos? Proyectos implica que hay mucho dinero. La Unión Europea tiene mucho dinero, a través de Naciones Unidas de UNODC se pueden obtener ciertos proyectos, pero bueno, para gestionarlos necesitamos una personalidad interpuesta, necesitamos alguien que lo gestione. Participar en los proyectos para nosotros es prioritario, básicamente porque nosotros tenemos un presupuesto muy limitado y es una forma de utilizar un presupuesto que no nos afecte a nosotros, de darnos cierta visibilidad y de favorecer también esa colaboración internacional. ¿Qué ocurre? Pues normalmente si queremos un experto en trata de seres humanos, los expertos en trata de seres humanos son limitados, no podemos abusar tampoco de buscar expertos para mandar fuera, pero también son nuestros propios servicios centrales los que muchas veces nos piden que nosotros nos involucremos o que les ayudemos a entrar en un proyecto determinado porque a ellos les interesa. Entonces, esta vía de los proyectos, que bueno, aparte de explorarla y de tener, hay muchísimos proyectos en los que poder participar. Ahora mismo tenemos ciertas cuestiones que tenemos que limar, como es la gestión de buscar candidatos adecuados y gestionar el dinero a través de alguna sociedad pues como FIAP o algún organismo que lo pueda hacer, porque nosotros como policía no podemos gestionar directamente esos fondos. Bueno, he hablado también antes de América. Bueno, el programa general, sí. El programa general es un presupuesto que nos da Secretaría de Estado y también se da un presupuesto a la dirección para que nosotros participemos en proyectos de formación para extranjeros. ¿Qué significa esto? Pues que la formación que damos con ese presupuesto es tanto aquí en España como fuera. Los proyectos que están financiados aquí en España están becados, pero para la gente que traemos fuera. Están becados por completo. Se les paga el avión. Entonces tenemos que decidir pues con los servicios centrales y nuestra red de agregados fuera, qué proyectos son interesantes para poder atraer la atención de la gente de fuera y a su vez qué proyectos de esos son interesantes para nosotros. Por eso cuando lanzamos el programa general decimos, tenemos tantos fondos, dígame usted qué acciones son prioritarias para usted. Pues a veces el agregado fuera tiene una prioridad, el del servicio central aquí tiene otra prioridad y tenemos que intentar conjugar las necesidades de ambos. Y luego, claro, el presupuesto es limitado, con lo cual tenemos que determinar determinadas actividades, no podemos hacerlas todas. Si un año se nos quedan 20 fuera, pues las incluimos en el año anterior. Y además, bueno, además el programa general, como es un presupuesto que se nos da en el que interviene Hacienda, porque son actividades que se realizan aquí en España, hay que ser absolutamente exquisito como lo planteamos, cuáles son los trámites que le damos. En principio, tenemos que decir exactamente qué personas vienen, no podemos salirnos del presupuesto porque es un dinero que se da adelantadamente. Entonces, si hay un cambio, tenemos que cambiar todo el expediente, volver a hacerlo, con lo cual, bueno, pues al final esto es una vía limitada por eso, por las obligaciones que establece Hacienda de decir exactamente quiénes son las personas que vienen, en qué condiciones, cuánto tiempo están y bueno, pues al final limitamos mucho esos proyectos a determinados países que, pues eso, que normalmente son más serios a la hora de trabajar,
Pues porque con Sudamérica te dicen que sí, que van, que vienen, y en el último momento te encuentras con que aquí no viene nadie y a ver luego cómo se lo explicas a Hacienda, que el colombiano te dijo que venía y al final no viene. Y bueno, es un poco lío. Por eso, a mí me gusta mucho insistir en el tema de que las relaciones internacionales no es todo tan bonito como parece, porque es que luego gestionar un curso en España es tremendamente complicado, porque no cuentas con los imponderables de que la gente no entiende que yo un mes antes tengo que cerrar el proyecto, porque si no es que Hacienda no me paga y encima me pueden dar un estacazo. Entonces, es una forma interesante de colaborar con gente que nos puede interesar, puede ser interesante para la colaboración operativa, pero con estas salvedades. Luego la Asociación de Europa Asia y Pacífico, que estos se encargan de lo bilateral, y por último la de equipos de seguridad, que esto no tiene nada que ver. Tenemos a casi 300 personas, creo que son 296 ahora mismo, que es personal de seguridad en las legaciones españolas en el extranjero. Tenemos desde Irak y Kabul, que son zonas pues, prácticamente en guerra, a sitios mucho más tranquilos como Bruselas o Italia. La problemática aquí es diferente, es distinta. Luego comentaré un poco lo que estamos haciendo ahora con equipos de seguridad, porque desde luego a raíz de lo de Kabul pues también desgraciadamente nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Bueno, pues eso es todo a lo que nos dedicamos. Esto es un poco lo mismo, pero un poco desglosado de esta manera. Los servicios en el extranjero, muchas veces a mí me llama la gente y me dice: yo me quiero ir al extranjero, yo es que me quiero ir fuera. Y digo, pero tú ¿qué quieres hacer exactamente? A ver, cuéntame, ¿te quieres ir a una embajada? ¿Te quieres ir a una misión de paz? Entonces, claro, esto no es que me quiero ir al extranjero, es que no tiene nada que ver. Un consejero, un agregado de Interior, que es una persona que el Ministerio del Interior destaca a una embajada para hacer labores de coordinación, ahora lo vemos, que alguien que se quiere ir a una misión de paz, que ya va bajo el reglamento de Naciones Unidas o de Unión Europea o de OSCE, que alguien que está en un equipo de seguridad. O sea, esto no es yo me quiero ir al extranjero, es exactamente qué es lo que yo quiero hacer. Bueno, los consejeros de Interior, tenemos de Policía Nacional son 20 ahora mismo, son escala superior todos, son comisarios y comisarios principales. La diferencia entre consejero y agregado, bueno, pues es en el rango, es en el nivel administrativo. El consejero normalmente pesa más porque se encuentra allí con consejeros de otros ministerios cuando va a una embajada. Entonces, bueno, básicamente es el trabajo que tienen otras consejerías de otros ministerios. Asesoran al embajador, supervisan el trabajo, mantienen esas relaciones con las instituciones autóctonas que interesen y, sobre todo, fomentan los acuerdos bilaterales, que es lo que yo antes comentaba, la seguridad jurídica. Bueno, pues consejeros son 20, agregados tenemos 34 ahora mismo. La verdad es que la diferencia entre lo que hace un consejero y un agregado tampoco es tanta. Lo único en el rango administrativo, y aquí sí, los agregados interiores son inspectores jefes. Hasta hace poco podían ser inspectores o inspectores jefes, pero ya últimamente lo hemos limitado exclusivamente a inspectores jefes. Los oficiales de enlace. Bueno, ¿a qué se dedican los oficiales de enlace? Pues los oficiales de enlace son el personal que nosotros queremos destacar ante una institución concreta. Y además, estos no son de Interior, estos ya no son de Interior, no pasan por la Comisión de Destinos de Interior, sino que el propio cuerpo lo manda, pues no sé, por ejemplo, la Octris o la BKA, a Frontex. El personal que tenemos en Europol o en Interpol son oficiales de enlace, que nosotros como Policía Nacional, como organización, hemos decidido mandar a un organismo, a una policía para mejorar la colaboración. ¿Y esto qué categoría tiene? Estos son inspectores o inspectores jefes. Los oficiales de enlace son inspectores o inspectores jefes. Bueno, y menos mal que les hemos dejado esto, porque ahora los inspectores se quedaban muy al margen de poder salir al extranjero, a la escala que ha quedado más desfavorecida al excluirla del proceso de agregados y de consejeros. Bueno, lo que no he comentado antes de los consejeros y los agregados, que como son de Interior, pasan nuestras propuestas para mandar a gente fuera, pasan por una comisión de destinos en el exterior, que está en Secretaría de Estado, la preside el secretario de Estado. Y bueno, pues en esta comisión de destinos sí que nos exigen que acrediten el idioma del país, al menos. Y luego, aparte, pues los méritos que puedan ellos tener. La comisión emite un dictamen sobre los que cree que son más adecuados de los dos cuerpos, de Policía y de Guardia Civil, y lo eleva al ministro. Pero ese dictamen no es vinculante. O sea, en el último momento el ministro normalmente lo respeta, pero puede cambiar de opinión. ¿Qué tiempo los destináis fuera? Pues van por un mínimo de 2 años y un máximo de 5. ¿Con estatus diplomático? Sí. Normalmente ahora estamos manteniendo los 4 años. 4 años para todos.
y a los 4 años, salvo por razones excepcionales que pueden agotar el plazo de los 5, y hay alguno que sí que excepcionalmente le prorrogamos más porque sea una situación especial. Por ejemplo, el colega de Libia que falleció desgraciadamente el año pasado sí que estaba en una prórroga excepcional, pero bueno, porque tenía muy buenos contactos allí en el país, y entonces sí puedes justificar que en una circunstancia excepcional pueda repetir más tiempo. Bueno, estos son los otros que he comentado también. Pues en Francia, en Alemania o en Marruecos también tenemos oficiales de enlace, que son los del cuerpo, no los que dependen de Interior. Y estos no pasan por la Comisión de Destinos, directamente los designamos nosotros desde Policía Nacional. Bueno, este es el personal las misiones de paz en las que hemos intervenido. Aquí, bueno, también nos cuesta un poco encontrar perfiles de personal policial que quiera participar en misiones. Aquí donde sí hemos avanzado mucho es en el tema formativo. De hecho, bueno, el año pasado conseguimos que Naciones Unidas nos homologara el curso de Naciones Unidas. Hicimos un curso aquí, vino alguien a supervisarlo y finalmente nos dieron la homologación. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que ahora nos da la capacidad de que nosotros demos ese curso donde nos interese. Ahora mismo, por ejemplo, estamos planteándolo darlo para países africanos, en la zona de Sahel y Magreb, que nos está interesando mucho. Entonces, poder ofrecerle a las autoridades marroquíes que vengan a realizar el curso de Naciones Unidas personal suyo es una ventaja que creemos que debemos aprovechar, que será beneficio no solo para la cooperación internacional, sino para los demás en otras áreas. Y bueno, sí, también estamos haciendo el tema de misiones de paz. El año pasado ya hicimos el primer curso de entrevistas, porque nos parece fundamental que los funcionarios sepan a lo que se van a enfrentar cuando van a un proceso de este tipo. Que uno lleve preparada bien la entrevista no tiene nada que ver a ir con una mano delante y otra detrás. De hecho, muchas veces que mandamos a gente a puestos no pasan el proceso pues porque les faltaba información o porque no acreditó adecuadamente que era el adecuado para ese puesto de trabajo. Entonces intentamos evitar eso de la mejor forma posible. Básicamente, nuestro personal va a misiones de Naciones Unidas y de Unión Europea. Estamos explorando el área OSCE también, que también nos interesaría un poco movernos por este de Europa y hacia Asia. Normalmente encontramos ciertas reticencias todavía. Es un tema que tenemos que trabajar, pero por supuesto es una prioridad para nosotros. Y bueno, y por supuesto seguir con la formación de los nuestros para que vayan lo más adecuadamente formados que se pueda optar a este tipo de puestos. Bueno, los equipos de seguridad, 228 me han puesto aquí, yo creo que son alguno más. Pero bueno, están en 40 embajadas y bueno, en este caso sí que últimamente sí que hemos estado trabajando. Ahora mismo están haciendo el curso y el personal que va fuera ahora mismo ya los requisitos que les imponemos son mucho mayores de lo que se hacía antes. En principio tenemos en cuenta el idioma que se habla en el sitio donde va a ser destinado, pero ya recientemente cambiamos el procedimiento y todo el personal que se vaya fuera, para las embajadas que no son de alto riesgo, las de alto riesgo son 4, que bueno, ahora hablo un poco de cuál es la situación de ellas, entre ellas la de Kabul, tiene que pasar este curso. ¿El curso qué implica? Implica pasar un reconocimiento médico, pasar una entrevista con los psicólogos y luego pasar 2 semanas entre las que van al GEO y tienen que aprender a tirar con determinado armamento y, por supuesto, el curso es selectivo. Al final tienen unas pruebas para decidir si son aptos o no son aptos. ¿Por qué esto? Bueno, pues en principio nos reunimos con exteriores y tanto Mike como nosotros estamos de acuerdo que el personal que mandemos fuera tiene que estar muy, muy capacitado. Aparte de tener una trayectoria en seguridad, que normalmente es lo que más pesa en los currículum, o que sepas un idioma, pues sí, debe ser una persona centrada, debe ser una persona que trabaje en equipo, pasan muchas horas juntos, con lo cual tampoco se puede mandar a cualquier persona, no pueden ser personas muy mayores, no pueden ser personas con poca experiencia tampoco. O sea, tenemos que encontrar ahí un equilibrio entre la experiencia y que no sean demasiado mayores tampoco. O sea, tienen que darse todas estas circunstancias, que esté en buena forma, que esté equilibrado y que supere el curso. Bueno, ya hemos hecho el primer curso y vamos a seguir insistiendo en este tema. ¿Qué ocurre con las de alto riesgo? Bueno, pues las de alto riesgo ya son palabras mayores. De hecho, bueno, en Kabul ahora mismo tenemos GEO después de lo que ocurrió y en ese caso sí que pasaban un curso específico 2 semanas en GEO, todo personal que fuera a Irak, Pakistán y Libia tenía que pasar previamente por este curso, pero ahora hemos pensado que es necesario ampliarlo 1 semana más. Entonces
Siempre que vayan a las zonas de conflicto, vamos a utilizar un perfil determinado de funcionarios, que normalmente va a ser de unidades especializadas de la policía, y tendrán que pasar este curso, en el que también tienen pruebas psicológicas, lógicamente. Entonces, bueno, al final las circunstancias o las desgracias nos hacen evolucionar hacia otro tipo de modelos, pero bueno, afortunadamente Exteriores lo ve igual que nosotros y estamos ¿Los a una. formadores son internos vuestros o traéis de fuera expertos? También Exteriores, sí, viene gente de Exteriores también a formarlos para este tema. O sea, hacemos un poco, lo consensuamos con ellos. De momento no hemos traído a gente de fuera, pero bueno, sí lo podemos valorar. Lo que sí van es personas que han estado ya en embajadas. O sea, sí, la experiencia de la gente que ha estado fuera sí que la tienen también en esas 2 semanas, en el básico. Y en el otro, pues el siguiente que hagamos, que será ya de una semana más, por supuesto que intentarán, pues eso, analizar cuestiones de seguridad que se les han planteado, ver los vídeos de Kabul y ver qué falló y por qué se cortó la luz y no se pudo dar un interruptor para avisar. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones que nos pueden fallar en un determinado momento, las tenemos que pulir y en eso estamos. Exteriores sí que tiene un listado de embajadas en que las han distribuido entre medio, alto y bajo riesgo. No necesariamente coincide con lo nuestro, porque nosotros tenemos en cuenta también otros parámetros, pero intentamos que sea lo más parejo posible a lo que hace Exteriores, y bueno, en esas estamos, intentando consensuar con ellos cuáles son las medidas de seguridad más apropiadas. Hay sitios en los que con seguridad privada es más que suficiente. Según se va incrementando el riesgo, lógicamente debe haber policías, y ya si el riesgo es extremo, tiene que ser una unidad especializada de la policía. Bueno, ¿y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? ¿Cómo voy de hora? Se me ha pasado ya. Bueno, lógicamente nosotros solos no llegamos a ningún sitio. Aquí, como coadyuvamos a determinadas actuaciones, quizá lo que tenemos que promover es colaborar mucho más con nuestros servicios centrales para conseguir que todos ellos se impliquen. Aquí el truco está en eso, en implicar a los demás y que todos vayamos a una, porque realmente es beneficioso para todos. Entonces, quizá el trabajo más duro, más arduo es ese. Intentar explicar a los propios de la casa que el caminar por la senda de la cooperación internacional es beneficiosa. Da otra visibilidad y en muchos casos hay muchos servicios centrales que se plantean ser un referente. Pues para ser un referente obviamente hay que pasar por la colaboración internacional. No hay otra salida. En esto estamos trabajando en el catálogo de servicios sobre la división, y es muy importante, muy importante que nosotros tengamos un plan de comunicación adecuado y le digamos a todos lo que queremos hacer, porque mucha gente puede pensar que nosotros queremos ocupar una parcela de lo que los demás hacen. No es así, al contrario, lo que tenemos es que repartir el pastel o ver hasta dónde llega una unidad y hasta dónde llega otra. Entonces, en esta campaña de comunicación sí que todavía nos queda algún esfuerzo por hacer. Luego, en cuanto a la publicidad del trabajo de la división, yo muchas veces me encuentro que la gente de fuera ha participado directamente en la resolución de un secuestro o en que se haya incautado un alijo de drogas, y no figuramos ahí en ningún sitio. O sea, normalmente es las autoridades. No. Aquí esto ha sido un tema de una cooperación internacional, y yo les insisto muchísimo a los míos en que lo digan. En la justificación del presupuesto. Sí. Hay que decirlo, porque si no lo justificas... Bueno, y por supuesto el tema de los convenios, el tema de intentar buscar las vías. Ya sé que en muchas ocasiones es muy difícil encontrar esa vía de colaboración para que las autoridades extranjeras te firmen un convenio, pero sí, debe ser así, porque además un convenio general de delincuencia organizada ya nos permite hacer convenios parciales, pues en formación o específico de inmigración ilegal, nos da muchísima más cancha y eso no lo podemos abandonar. En cuanto al personal destacado en el extranjero, pues yo siempre digo siempre utilizo el mismo verbo, y el verbo es rentabilizar. Ya que te tenemos fuera y eres muy caro, tenemos que aprovechar tu trabajo al máximo, y tu trabajo pasa porque tú te coordines muy bien con la gente de allí y con la gente de aquí, y pasa porque si los de allí te piden algo, los de aquí te tienen que responder inmediatamente, y al revés, si los nuestros piden algo, tienes que hacer todo lo posible porque las autoridades locales finalmente atiendan esa petición. Y aquí, bueno, pues sí somos muy estrictos. Por poner un ejemplo, ya el año pasado pasamos una encuesta de satisfacción. Es necesario saber el trabajo que hacen los nuestros fuera, si es suficiente, si es satisfactorio para los usuarios finales.
y si realmente necesitamos ese puesto fuera, por eso precisamente, porque es que no podemos mantener a lo mejor todos los puestos, o hay uno que ahora mismo lo estamos necesitando y no lo podemos hacer, y hay alguno que lo tenemos infrautilizado. Bueno, pues a través de esa encuesta de satisfacción sí que descubrimos que había cierto malestar en algunos servicios centrales nuestros con el trabajo de determinados agradados fuera. Pues nada, se habla con ellos, se dice, bueno, aclara este tema, mira a ver cómo está, y obviamente si seguimos con esa insatisfacción tendremos que plantear otro tipo de medidas. Entonces, para nosotros sí es importante que se rentabilice y que el trabajo sea el más adecuado y se supervise de alguna manera. La supervisión, como ya hemos dicho, pues bueno, la verdad es que sí, intentamos hablar con ellos con muchísima frecuencia y que nos cuenten sus inquietudes o sus problemas. Bueno, cuando tienen un problema ellos ya van muy rápido, eso sí que lo tienen a rajatabla. Pero bueno, lo ideal sería ir in situ, comprobar cuál es el grado de hasta qué punto llega él en la organización policial de otro país, si llegas hasta el director o llegas hasta el jefe de grupo, o cuál es tu grado de implicación con las autoridades policiales de otro país. Eso se averigua si va uno allí. Para eso los alemanes son muy buenos. Mandan aquí a una persona y luego después entrevistan con varios jefes policiales y preguntan, oiga, ¿cómo lo está haciendo? Pues lo está haciendo bien, mal. Entonces, llegar a ese punto de poder supervisar el trabajo fuera sería lo ideal. Lógicamente no podemos estar de viaje todos los días. Si tuviéramos que ir a supervisar toda la gente que está fuera, no te da la vida. Efectivamente, o dedicamos un grupo específico a eso, o si no, hacemos lo que se sugiere aquí también, a lo mejor hacer unas reuniones periódicas sectoriales. Este año pasado sí que los reunimos después de vacaciones, pero fue de forma voluntaria, porque claro, tampoco podíamos traerlos a todos aquí porque era muy caro. Entonces, de forma voluntaria sí que vinieron unos cuantos que alargaron un poco su periodo de vacaciones para reunirse con nosotros, y nosotros les contamos, pues bueno, lo que detectamos y ellos nos contaron sus problemas. Entonces, bueno, sí fue interesante, aunque lo ideal sería, pues eso, contar con todos al menos una vez al año, o con todos aquí, o poder desplazarnos nosotros, o si no, hacer una reunión sectorial. Pues a lo mejor reunir Sudamérica en un punto y reunirnos allí todos y ver un poco, pues dónde nos aprieta más el zapato, o todos los de África o parte de Europa. Bueno, esta es otra opción que estamos valorando, que si no se puede hacer país por país, pues bueno, lo tendremos que hacer así, de esa manera, de forma sectorial. Los contactos con Mike, por supuesto, cada vez son más frecuentes. En el tema de equipos de seguridad estamos funcionando estupendamente bien, y bueno, y en otras áreas pues intentamos promover que los encuentros no sean 2 veces al año, sino sectoriales para cualquier problema que nos pueda surgir. Del mismo modo, incrementar la formación en idiomas, valorar los perfiles específicos, bueno, eso ya lo hacemos, y sobre todo la difusión de vacantes, que todo el mundo sepa lo que fuera, que al menos tengan la opción de poder optar a un puesto fuera, porque hay mucha gente que le puede interesar. Esto tiene que ser público todo. En cuanto al personal de seguridad en el extranjero, bueno, ya he hablado del curso selectivo. Del tema de las inspecciones periódicas es algo que también nos gustaría hacer con cierta frecuencia, y ahí sí que yo creo que va a ser más factible organizar un equipo que vaya desplazándose. Y bueno, por supuesto la mejora tanto de la captación y la formación como de los recursos materiales de los que disponen fuera, que normalmente son pues vehículos antiguos y material obsoleto. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Ya he llegado por fin al final. Nuestro afán es que todos nos vean como una especialidad y que todos se involucren. O sea, esas son las 2 palabras clave. Se nos tiene que ver como un servicio central, y tenemos que conseguir que participen todas las personas implicadas en la cooperación internacional. Los aspectos institucionales, a los que a veces no damos tanta importancia, fundamental tenerlos cubiertos. Y finalmente, pues que todos los servicios hagan unas previsiones adecuadas de lo que quieren en el extranjero. Si tenemos la información de lo que quiere todo el mundo en el extranjero, seguramente haremos un despliegue adecuado si contamos con toda la información. Bueno, estos son los teléfonos de referencia que tenemos las 24 horas en el CENCI, que es nuestro Centro de Comunicaciones Internacionales. Y nada, por supuesto, a su disposición para cualquier cosa que pueda necesitar. Y ese ha sido mi presentación. Muy bien. Pues muchas felicidades, querida Alicia, por tu brillante exposición. La verdad es que esta era nueva, no te había visto este despliegue. No, porque el año pasado conté mi tesis. Claro, exactamente.
La Guardia Civil ha hecho, no sé si lo tiene la policía, pero como es un tema de coordinación internacional, de cooperación internacional, la Guardia Civil me parece que ha hecho algo que se llama como la línea verde o algo así, ¿no? Que está apoyando a toda la expansión exterior de las empresas españolas fuera. Entiendo que les está apoyando desde la inteligencia, de la seguridad, de cara a ver dónde se meten, o a ese informe país, riesgo país, tal. Eso entiendo que entraría directamente dentro de tu área, en caso de que la policía tuviera, no sé si lo tiene previsto, no está todavía en ese proyecto, o lo deja en manos de la Guardia Civil, no lo sé. Bueno, vamos a ver, la verdad es que el proyecto ese así planteado puede entrar dentro de dos cauces diferentes. Uno es el plan de internacionalización de la economía española, en el que a la red de consejeros y agregados se le otorgan unas determinadas tareas, que es el apoyar a los inversores fuera. Yo entiendo que va dentro de esa línea, por donde pueden acogerlo. Como plan en sí, pues la verdad es que no sé exactamente qué sustento legal tienen. O va por ahí, o va por el apoyo a la marca España, o va por el tema de Plus Ultra, que creo que tienen también ellos un dispositivo. Entonces, bueno, realmente es un poco visibilizar el trabajo de la Guardia Civil en el extranjero. Yo creo que visibilizar el trabajo de los agregados y los consejeros de Interior, porque todos van en la misma línea, se hace a todos los niveles. Se hace a niveles de cuerpo y se hace a nivel de Secretaría de Estado y del Ministerio incluso. Lo del apoyo a las empresas a mí me parece un poco delicado, o sea, hecho desde Interior. Lógicamente hay un agregado el que lleva comercial, exacto, sí. El agregado comercial es el que debería capitalizar ese tema. De hecho, yo a los míos siempre les digo que sean muy cuidadosos, porque muchas veces por el plan de internacionalización de las empresas, ellos tienen que ejercer de anfitriones o de coordinadores de alguna manera con las autoridades de otros países, pero siempre lo tienen que hacer desde su visión de Interior. O sea, y además eso es delicado porque ¿qué hago? ¿Apoyo al Corte Inglés y no apoyo a una empresa más pequeña? Eso yo desde luego a los míos siempre les digo que sean muy cautos con ese tema. Bueno, lo que pasa que muchas veces, no sé, lo digo por... no tengo nada contra México, porque además estamos encantados con México y nuestras relaciones son fabulosas con México. Pero bueno, allí nos contaban alguna anécdota de algún empresario despistado, entre comillas, que mantenía allí o establecía algunas relaciones poco convenientes, ¿no? Y que a veces desde la embajada se le decía, oye, ten cuidado, porque los informes que tenemos de ese personaje son complicados. Ahora tú verás luego dónde te metes, ¿no? Eso yo creo que sí es importante, ¿no? Un poco la confianza a ti como empresario cuando vas fuera, pues que a veces pedir referencias, ¿no? No del empresario en sí, porque nadie te va a dar de Pepito Pérez en sí. Sí, pero eso es sensible, ¿eh? Sí, claro. Este tema hay que tratarlo con muchísimo cuidado, no se puede hacer alegremente. Claro, pero es que también muchas veces nos metemos en unos follones tremendos, ¿no? ¿Tú qué te crees? Que esto no es tan sencillo, ¿no? Si hubieras pedido consejo, si te hubiera dicho que, hombre, en concreto, ese grupo de empresas, pero claro, ¿quién le dice eso oficialmente, no? Claro, no, me han dicho la embajada que sois unos golfos, ¿no? Pero bueno. Con ese tema hay que tener mucho cuidado. Nosotros lo que sí tenemos es el programa Red Azul Internacional, que eso si pasa Mandara por aquí sí que lo cuenta, pero eso va vinculado a personal de seguridad, de empresas de seguridad. Y ahí sí está determinado, pues determinadas actuaciones en el extranjero, siempre ayudando a las empresas de seguridad española. Vale. Y luego el resto va dentro del marco del plan de internacionalización que dirige Economía. Y obviamente, pues claro, hay que echar una mano, pero siempre teniendo en cuenta que somos de Interior, que no somos el agregado de negocios. Muy bien, gracias. ¿Preguntas? Sí. Quería preguntar, que no me quedó clara, como usted decía, quería saber dónde técnico cuando mandan agregados al extranjero, ¿cómo se llama? ¿Una misión? ¿Les mandan en misión? O sea, los de la escala básica, su inspección ejecutiva, lo que fuera que estaba usted indicando, cuando se van a otro destino, ¿cómo se llama? ¿Esa misión? ¿Tiene algún nombre específico? Porque... No, irse de misión no, normalmente... No, porque en el Centro Nacional Público, por ejemplo, se habla de cómo se llama cada figura de una embajada. No, aquí tenemos los agregados y los consejeros de Interior, que son los que pasan por la Comisión de Destino y van como representantes del Ministerio de Interior. ¿Cómo es el nombre específico? ¿Índice de destino? El nombre específico es agregado o consejero, dependiendo del rango. La actividad en sí se llama... El destacarle fuera, es personal destacado fuera. Ah, destacado fuera. Destacado, sí. Es el seconded del inglés. Esa era una.
Usted decía que cuando uno va al extranjero que había representación de la Policía Nacional por esa embajada, Sí. porque hay algunas cuestiones que evidentemente ustedes no pueden llegar, la Comunidad Internacional son ante cierto país. Sí. Decía que había que pasar por una especie de curso previo que se componía en primer término un reconocimiento físico, Sí. en segundo lugar psicológico. Sí, una entrevista. Para ver si la persona está equilibrada, ya que son la presentación exterior. Y el tercero era un curso de preparación con armas. ¿Este de las armas es para todos los destacamentos en general? Sí. ¿O simplemente para destinos como No. más específicos, más peligrosos, Irak o Kabul o No. Colombia? El tema de las armas y que pasen por geo es importante porque a lo mejor en determinadas situaciones no prevemos que haya un problema concreto que suba la violencia muchísimo, pero en otros sí se puede complicar. Entonces sí queremos que conozcan al menos el manejo de determinado armamento que tienen en zonas más complicadas. Entonces, no es lo mismo que si se va uno a Kabul, lógicamente, pero sí que pasan esa fase en geo en el que le cuentan determinadas experiencias en determinadas embajadas. Y cuando dice usted fase geo, ¿se refiere, o sea, tiene vinculación a este cuerpo especial de la policía? Sí, no. A ver, geo da una parte de la formación. O sea, hasta ahora daba el curso completo de las de alto riesgo y ahora también les hemos hecho participar en el del resto de embajadas. O sea, queremos que la gente vaya lo mejor formada posible por eso. Porque la violencia puede crecer muchísimo y a lo mejor se encuentran con una situación que no habíamos previsto. Entonces, al menos que en formación no nos quedemos cortos. Y la última pregunta, y ya no tengo más, lo prometo, simplemente es que había dicho usted que el hecho de haber ido a Irak, sobre todo a Kabul, que les había hecho replantearse y decir, bueno, luego os comentaré. Y no nos ha comentado nada. El curso. ¿Qué le ha hecho replantearse? El curso, por ejemplo, el curso no se hacía con el personal que iba fuera, solo se hacía el de alto riesgo. Ahora sí, ahora se hace un curso para ir a cualquier embajada fuera. O sea, ya no solamente a Afganistán. A cualquier embajada, si no tienen el curso no van. Exacto, ese ha sido el replanteamiento. Eso y coordinarnos mejor con exteriores, el ver los niveles de riesgo de las embajadas. Entonces, todas esas medidas las hemos tomado a partir del tema de Kabul. ¿Una pregunta más? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por su presentación. Yo lo que quería comentar, porque la idea que yo tenía con respecto a la cooperación internacional en materia policial era que los países normalmente eran un poco santuario con respecto a delitos que se habían cometido en el propio país. Ahí tenemos casos de, como puede ser Gibraltar o Francia con la ETA, incluso el Juana Chávez que ha pululado por varios países. Entonces, esta cooperación realmente tiene que ver con respecto a delitos que incumben a varios países a la vez, o no, o puede ser, se pueden hacer peticiones de España y se persiguen con la misma fiereza a este individuo, a los que han completado el delito fuera de nuestras fronteras. Gracias. Pues la verdad es que depende un poco de la relación que tengamos con el país y hay determinados temas que son más sensibles en unos países que en otros. Pues por ejemplo con Bélgica siempre nos ha costado más hacer las extradiciones, sobre todo en personal vinculado a terrorismo. Lógicamente trabajamos para que eso se allane lo más posible y de hecho el agregado pues tiene que trabajarse mucho a las autoridades de esos países, pero en algunas cuestiones no podemos entrar pues porque los jueces allí son soberanos y al final nos vemos atados de pies y manos, pero eso no implica que no sigamos colaborando con ellos. No sé si respondo a la pregunta, si iba por ahí. Sí, que se hace lo que se puede. Exacto, sí, llegamos hasta donde podemos llegar. Intentamos que no se enturbien las relaciones por temas puntuales, aunque algunos nos puedan doler, pero bueno, claro, la colaboración policial la tenemos que seguir teniendo. Si no es en esa área, es en otras áreas. Muy bien. Y sí que intentamos que no se resienta mucho, pues si ha habido un conflicto con Marruecos porque se hemos quedado con algo, al menos que la colaboración en el tema de terrorismo siga siendo la misma. O sea, esas cosas sí que se cuidan mucho por el interés de ambos, porque eso también lo ven ellos, que en determinados temas salimos ganando todos. Muy bien, le damos un aplauso. Un placer. Felicidades. El placer es nuestro y el honor es nuestro. ¿Te ha gustado? Mira la foto. Sí. Ah, sí. Mira, escríbenos en el libro de autoridades. Sí, por favor.